El realismo literario. En esta primera lámina, compañeros, que es la presentación, se puede apreciar una pintura realista denominada Las Espigadoras, que no es otra cosa más que la representación del trabajo de las mujeres en el campo. El realismo es un movimiento o tendencia artística y literaria que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. Consiste en reflejar la realidad cotidiana, a conocer los hechos tal como son y en ningún momento como deberían de ser. Es decir, se representa fielmente la realidad. Es importante en este sentido aclarar que el escritor no se refleja en toda la narración. Cuando se habla de que es un movimiento propio de la sociedad burguesa, quiere decir que, desechados los presupuestos románticos, siguieron la estética del realismo, lo renovaron, formando así la estética post-romántica. Este movimiento tuvo su origen en Europa, particularmente en Francia por los años de 1830, hasta las últimas décadas del siglo XIX. Fue Balzac, junto a Stendhal, a quienes se les consideró los padres de este movimiento. En España, su aparición fue tardía, como casi todos los movimientos lo han sido. Fue por los años de 1870 que surge con la aparición de la novela La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós, un novelista de lo mejor en España dentro del realismo, que se preocupó por dar a conocer la paupérrima situación en que vivía la sociedad española en todos sus aspectos: social, moral, económico y cultural. Esto lo demostró en todos los estratos de la sociedad, desde la clase alta hasta el estrato más bajo, el lumpen. Las causas históricas que incidieron en el surgimiento de este movimiento, entre otras, tenemos la Revolución Industrial, que significó el ascenso de la burguesía, puesto que se vio interesada por el momento histórico en que estaba viviendo. Se consolida en el poder gracias al desarrollo de la industria y al predominio que tenía en la producción industrial, así como también en el manejo de los mercados. En segundo lugar, otro factor importante para el surgimiento de este movimiento fue el desarrollo científico, que puso a su disposición una serie de descubrimientos e inventos que facilitaron el desarrollo de la producción, así como también el movimiento de la misma. Las comunicaciones se volvieron más ágiles, es decir, esta clase social estaba más que agradecida con la ciencia y congraciados con el momento histórico, como lo decía anteriormente, que estaban viviendo. Como lo mencionaba anteriormente, el realismo significó la consolidación de la burguesía en el poder, particularmente en los países más desarrollados. De esta forma van surgiendo los sistemas parlamentarios en donde el poder de un gobernante emana de un parlamento, es decir, de un poder legislativo. En este tipo de sociedad, el voto no era universal y tanto los obreros como las mujeres tendrán que librar largas luchas para ganar el derecho al voto. De ahí que la literatura realista refleje los problemas tanto internos como externos de esta nueva clase social, así como también la descomposición social y moral que va generando. Eso lo podemos observar perfectamente en la novela Misericordia de Pérez Galdós, en donde se ve lo miserable de la clase burguesa en todos sus aspectos. Por otro lado, y como era de esperarse, los obreros, proletariado urbano, como se conoció a finales del siglo XVII, emprenden una serie de luchas reivindicativas de sus derechos, denunciando la explotación desmedida de la burguesía. Esto llevó por consiguiente a muchos y fuertes enfrentamientos con la policía y el ejército. Posteriormente, y como consecuencia de lo anteriormente mencionado, en las últimas décadas del siglo se irán formando sindicatos y una serie de organizaciones políticas de tipo anarquistas y socialistas que poco a poco se irán consolidando más para continuar con la lucha reivindicativa
de la clase obrera y oprimida. Los avances científicos. Otro elemento fundamental que vino a incidir y que de alguna manera sirvió como modelo a los escritores del realismo son los avances científicos. ¿Por qué?, se preguntarán algunos. Sencillamente porque retoman estos planteamientos para justificar que todas las personas, independientemente de su condición, tienen derecho a superarse. De ahí que retoman los elementos de la herencia genética, así como también los paradigmas del determinismo tanto biológico como económico. Dentro de estos avances científicos se puede mencionar en primer lugar la fundación de la medicina moderna, que sirvió para descartar diversos tratamientos médicos tradicionales y obsoletos en el tratamiento de las enfermedades. En segundo lugar, la formulación de las leyes de la herencia genética usada en aspectos tal como lo mencioné anteriormente. Como lo mencioné en las diapositivas anteriores, los nuevos inventos vinieron a modificar y, por qué no decirlo, a mejorar la calidad de vida de la nueva sociedad. Estos nuevos inventos científicos que conllevan con ellos el tecnológico transformaron progresivamente la vida cotidiana, puesto que facilitaron el desarrollo de todas las actividades laborales, culturales, políticas, entre otras. Entre estos inventos podemos mencionar otros no menos importantes: el ferrocarril, que modificó el transporte tanto de la producción como el de las personas; la luz eléctrica, que mejoró la calidad de vida de los hogares, así como también mejoró el desarrollo de la producción, puesto que permitía la rotación de horarios en las fábricas; el teléfono y el telégrafo, que agilizó las comunicaciones. Veamos ahora los rasgos particulares de la literatura realista. Para comenzar, podemos mencionar el abandono del yo romántico individual y da paso al yo social, es decir, que prácticamente se habla de un yo, pero colectivo, es decir, que lo que el personaje está pasando es lo que le sucede a una colectividad en particular de la sociedad. Esa es la parte más sensible, la parte explotada y desprotegida de todo beneficio social. Por otra parte, se deja un tanto de lado la preocupación de la narración del espacio y el tiempo. El interés en particular del escritor es la presentación de la problemática de la vida cotidiana del campo y la ciudad. De igual forma, la expresión de los sentimientos en la narrativa realista se sustituye o se cambia para reflejar cómo los ambientes y los grupos sociales influyen seriamente en el carácter y la personalidad de los personajes. Esto lo podemos observar perfectamente en las novelas Doña Perfecta de Pérez Galdós y Pepita Jiménez de Juan Valera. Otro de los aspectos que caracterizan a la literatura realista, tal como se menciona en la definición del movimiento, es la observación muy objetiva de la realidad, una objetividad e imparcialidad que se convierte en una crítica social y política. Dicho sea de paso, es su objetivo fundamental, una crítica fiel de los problemas que aquejan a las clases más desprotegidas y marginadas y explotadas de la sociedad. Igualmente, hay que mencionar que estos escritores del realismo se encantaron por la narración, es decir, la novela, aunque también se cultiva la narración breve, como el cuento. Esto por la facilidad del recurso indiscutible de la narración, el cual es la descripción en sus diversas formas, que le permite al escritor aproximarse a los acontecimientos, a los lugares donde se presentan estos, así como a los mismos personajes. En esta diapositiva, jóvenes, les he colocado un video sobre el movimiento en estudio, el realismo, para que puedan de una manera visual y dinámica comprender y conocer las características del movimiento literario y las causas históricas, así como también los avances científicos y tecnológicos del período, para entender la dinámica de la sociedad de esa época. Al final, para terminar con esta explicación, finalmente esta diapositiva da a conocer el enlace para poder participar en la videoconferencia denominada Primera Sesión del Diplomado. Gracias, nos vemos en la próxima.